En la historia del fútbol brasileño, hay nombres que suenan a samba, alegría y goles eternos. Pelé, Rivelino, Jairzinho. Pero entre ellos, hay uno que, sin necesidad de levantar la voz, se ganó un lugar entre los más grandes. Tostão. Un futbolista diferente, un pensador del juego, un artista de la zurda. Un hombre que, con apenas 26 años, ya había vivido la gloria, la tragedia y el renacimiento. Hoy te contaré la historia de Eduardo Gonçalves de Andrade, el niño que fue apodado La Pequeña Moneda, y terminó siendo el tesoro más preciado del fútbol brasileño. Belo Horizonte, 25 de enero de 1947. En una familia humilde, crecía un niño flaco, curioso y con una mirada serena. Desde muy pequeño, Eduardo mostraba una conexión especial con la pelota. Mientras otros corrían detrás del balón, él lo dominaba con calma, como si tuviera un pacto secreto con él. A los 7 años, sus amigos empezaron a llamarlo Tostão, una palabra que en Brasil hacía referencia a la moneda de menor valor. El apodo surgió porque era el más pequeño del grupo, pero nadie imaginaba que ese Tostão acabaría valiendo oro en la historia del fútbol. A los 14 años, Tostão comenzó a jugar en las divisiones juveniles del América Mineiro, uno de los clubes históricos de Minas Gerais. Desde el primer entrenamiento, su talento dejó a todos sin palabras. Tenía una zurda precisa, una mente brillante y una madurez táctica impropia de su edad. Era un jugador completo, regateaba, asistía, marcaba y sobre todo, pensaba el juego. Mientras otros improvisaban, él planificaba cada jugada como un ajedrecista. Su rendimiento en el América fue tan impresionante que el Cruzeiro, el gigante de Belo Horizonte, no tardó en ficharlo. Tenía solo 16 años, pero ya era una promesa nacional. Tostão llegó al Cruzeiro en 1963 y rápidamente se convirtió en la estrella del equipo. Su debut profesional fue a los 17 años y desde entonces su ascenso fue meteórico. A pesar de no ser un delantero nato, sus estadísticas eran de goleador. Tenía la elegancia de un número 10, pero también la eficacia de un 9. En 1966, el Cruzeiro vivió una de las páginas más gloriosas de su historia. En la final de la Copa de Brasil, el equipo de Minas Gerais se enfrentó al poderoso Santos de Pelé. Nadie creía que pudieran ganar, pero con Tostão liderando el ataque, Cruzeiro humilló al Santos por 6-2 en el Mineirão y 3-2 en el Pacaembu. Tostão marcó goles decisivos y se consagró como la gran figura del torneo. Con solo 19 años, ya era ídolo absoluto. Durante sus años en el Cruzeiro, disputó 383 partidos y anotó 245 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club. Fue campeón de múltiples campeonatos regionales y dejó una marca imborrable en la hinchada del Raposa. Su estilo era tan elegante y cerebral que los aficionados lo llamaban el Pelé Blanco, no solo por su talento, sino por su capacidad de decidir partidos con una simple jugada. El 24 de septiembre de 1969, en un partido entre Corinthians y Cruzeiro, en el estadio Pacaembu, ocurrió algo que cambiaría su destino para siempre. Durante una jugada en el área, Tostão recibió un violento pelotazo en el ojo izquierdo. Cayó al suelo de inmediato, sin imaginar que ese golpe marcaría el principio del fin. El diagnóstico fue devastador: desprendimiento de retina. En una época en la que la medicina deportiva era limitada, esa lesión equivalía a una condena. Fue operado en Houston, Estados Unidos, y aunque la cirugía fue exitosa, su visión nunca volvió a ser la misma. A pesar de eso, Tostão no se rindió. Volvió a entrenar, a jugar y sobre todo, a soñar con una revancha. El Mundial de 1970. Jairzinho, Rivelino, Gerson y Tostão. Cada uno tenía un talento único, pero era Tostão quien unía las piezas. Su inteligencia táctica, su visión y su precisión con el balón fueron clave para que aquel Brasil jugara el fútbol más hermoso que el mundo haya visto. Marcó goles, dio asistencias y se convirtió en el motor silencioso del equipo que maravilló a México y conquistó el planeta. Brasil ganó el Mundial, levantó su tercera copa y Tostão, a los 23 años, se consagró campeón del mundo.
Después del Mundial, Tostão volvió al Cruzeiro. Seguía brillando, seguía siendo el ídolo, pero su cuerpo ya le enviaba señales de advertencia. La lesión en el ojo volvió a complicarse, y los médicos le advirtieron del riesgo de perder la vista. Aún así, intentó seguir jugando. En 1972, fue transferido al Vasco da Gama en una de las operaciones más costosas de la época. Sin embargo, su salud ocular no mejoró. Jugó poco, y tras varios intentos por volver a su nivel, tomó una decisión valiente: retirarse del fútbol profesional en enero de 1974. Tenía apenas 26 años. Fue un adiós prematuro, doloroso y silencioso. Un genio se apagaba cuando aún tenía mucho por dar. Tostão, lejos de caer en la tristeza, reinventó su vida. Ingresó a la universidad y se graduó como médico especializado en medicina interna. Durante años ejerció la profesión, ayudando a otros, con la misma dedicación con la que alguna vez manejó un balón. Pero el fútbol seguía en su corazón. Tiempo después, regresó como analista y periodista deportivo, destacando por su lucidez y su forma poética de entender el juego. Publicó el libro Lembranças e reflexões sobre futebol, donde compartió sus pensamientos sobre la belleza y la filosofía del deporte. Tostão nunca fue el más mediático, ni el más famoso. Pero quienes lo vieron jugar, coinciden. Fue uno de los jugadores más inteligentes, los 20 mejores futbolistas sudamericanos del siglo XX, y para Brasil, uno de los más queridos e incomprendidos. Porque su carrera fue corta, pero su huella, eterna. Así fue la historia de Tostão. El niño que soñó con jugar fútbol, el joven que conquistó el mundo, y el hombre que se retiró antes de tiempo, pero que nunca dejó de inspirar. En un Brasil repleto de estrellas, él fue la mente que unió los corazones. Una leyenda que nos enseñó que el fútbol no solo se juega con los pies, sino también con el alma. Si te gustó la historia de Tostão, deja tu like, comenta qué te pareció este genio del fútbol brasileño y suscríbete para seguir descubriendo las vidas de las leyendas que marcaron el deporte más hermoso del mundo.